En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, queridos hermanas y hermanos, a su programa Va Padre Internacional. Iniciamos este día, esta semana nueva que nos regala el Señor. Ayer celebrábamos el Día de la Divina Misericordia, esa gran fiesta que el Señor había pedido a Sor Faustina Kowalska que se celebrara. Y en ese segundo domingo de Pascua, pues celebramos con mucho gozo. También aquí en la Renovación Carismática, pues se celebró ese Día de la Misericordia con mucho amor y cariño para nuestro Señor, que es rico en misericordia. Te invito a que en esta semana pues clames a su misericordia para que Él se apiade de nosotros y pueda darle solución a la guerra, a estos conflictos bélicos que hay en distintas partes del mundo, y que pueda reinar la paz en la humanidad. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, y llénanos, llena nuestra mente, nuestro corazón, lo que somos y tenemos. Te anhelamos, te necesitamos, Espíritu de Dios. Sopla fuerte sobre nosotros, ilumínanos, guíanos. Haz de nosotros tu habitación, Señor, donde puedas morar, donde puedas vivir. Vivifícanos, Señor. Haznos vasijas dóciles de tu presencia. Espíritu Santo, que podamos ser instrumentos de tu paz para el mundo. Espíritu de Dios, ayúdanos a poner paz en nuestros hogares, paz en nuestra ciudad, paz en nuestra nación, paz en el mundo. Espíritu de Dios, sopla con poder en medio de nosotros y llénanos cada vez más y más de esa unción poderosa de la cual tú eres el portador por excelencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes y el Señor cooperaba, confirmándolos. Palabra del Señor. En esta lectura del día de hoy, tan preciosa, se puede decir que es la lectura de los carismáticos, en la cual hay muchas notas de las que ahí dice que suelen utilizar la renovación. Todo eso de ir a evangelizar, la renovación es uno de los grandes movimientos evangelizadores dentro del mundo. Son aquellos, no es exclusivamente la renovación, pero son de aquellos que van y evangelizan casa por casa. O sea, van, visitan un hogar, le predican, oran por ellos, o sea, tienen esa misión también de evangelización. Los que son carismáticos de verdad son a tiempo completo, es decir, que si ellos van en un autobús, van en un avión,
haciendo un momento, una espera, siempre tienen a Cristo en el corazón y lo transmiten a los demás, le hablan a los otros, les atraen a Cristo y siempre tratan de que esa conversación lleve a Cristo o en torno a Él. Es parte normal de cualquier carismático, siempre de hablar de lo que está lleno su corazón. Y habla de esos signos que acompañan esa predicación. Y para todos es sabido que pues dentro de la renovación carismática hay una fe potente en Jesús, creen que Jesús está vivo. Y eso le permite a ellos el tener esa confianza en Jesús de que el Señor pueda obrar esos signos a través de ellos. O sea, ellos, algunos reciben ese ministerio de la liberación mediante el cual pueden orar para la liberación de personas que han sido atadas por diversas cosas. Dentro de ustedes saben que hemos hablado, hay cosas reservadas solamente al exorcista, lo cual no puede hacer un laico o un sacerdote que no ha tenido ese nombramiento para ello. Pero está este ministerio de liberación que sirve muchas veces para liberar a una persona, cuando no es el caso de posesión. También están esos signos de milagros, sanaciones, personas que recobran la vista, mudos o sordos que vuelven a escuchar, hablar, personas paralíticas que se levantan, personas con enfermedades terminales que la ciencia ya da por caso perdido y el Señor ha sanado de esas enfermedades a esas personas. Todo eso, y también ese mismo tema de tomarán veneno si no les hará daño, es esa protección que el Señor tiene de estos siervos, seguidores de ellos, para que no le pasen nada, que los cuida, que los protege. Hay también otra interpretación con esto de beberán veneno, pero es una interpretación ya más cercana a los sacerdotes, a la confesión, el ellos estar escuchando los pecados de los demás como si fuera un veneno. Pero en fin, esa es otra interpretación también que se le da a ese texto, como ese envío también de los presbíteros, los fieles colaboradores del obispo. En fin, este texto pues trata de eso, de esta maravilla, de este envío del Señor, que tú también puedes ser parte de eso. O sea, el Señor también a ti te llama, quiere que tú hagas la misión de la iglesia, que es evangelizar. Como decía San Pablo, ay de mí si no evangelizo, ay de mí si yo no proclamo a este Cristo que está vivo, que es real y que está loco de amor por todos los hombres, por toda la creación. Jesús nos ama con locura, por eso se entregó, por nuestro amor. Y ese gozo de conocernos, de sabernos amado, es lo que nos hace hablarle a los demás y decirle, mira, Dios te ama también a ti y envió a su Hijo para salvarte y que tú tengas vida hoy. Solamente tienes que aceptar su salvación, acoger su amor y dejar que Él te transforme. Cuando Él te transforma porque tienes fe en Él, entonces surge de ti, brota de ti la conversión, convertirte a Él. Y cuando te conviertes a Él, también recibes la fuerza del Espíritu Santo para que Él te mantenga en su camino, en tu camino de día a día. El Espíritu Santo te va ayudando a mantenerte, a fortalecerte. Y que todo eso se mantiene y crece dentro de la comunidad, que es la iglesia, donde se reúnen todos los fieles cristianos. Este es el primer anuncio, este es el querigma, lo que habla y grita la voz de todo evangelizador. Pues el que tenga oídos para oír, que oiga. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy.
gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 25 de abril la iglesia celebra el día de San Marcos Evangelista. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Parece que su familia era la dueña del lugar donde Jesús celebró la última cena, donde estaban los apóstoles reunidos el día de Pentecostés, cuando recibieron al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Era muy niño cuando Jesús predicaba y probablemente fue uno de los primeros bautizados por San Pedro el día de Pentecostés. Era primo de San Bernabé y acompañó a este y a San Pablo en el primer viaje misionero que hicieron estos dos apóstoles, pero al llegar a regiones donde había muchos atracadores, donde según palabras de San Pablo había peligro de ladrones, peligro de asaltos en los caminos, peligro de asalto en la soledad. Segunda de Corintios capítulo 26 podemos leer esta historia. Marcos se atemorizó y se apartó de dos misioneros y se volvió otra vez a su patria. En el segundo viaje, Bernabé quiso llevar otra vez a su primo Marcos, pero San Pablo se opuso, diciendo que no ofrecía garantías de perseverancia para resistir los peligros y dificultades del viaje. Y esto hizo que los dos apóstoles se separaran y se fuera cada uno por su lado a misionar. Después volverá a ser otra vez muy amigo de San Pablo. San Marcos llegó a ser secretario y hombre de confianza de San Pedro. Como le escuchaba siempre los sermones, que no era sino recordar los hechos y las palabras de Jesús, Marcos fue aprendiéndolos muy bien, y dicen que por pedido de los cristianos de Roma escribió lo que acerca de Jesús había oído predicar al apóstol. Esto es lo que se llama Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos es como una repetición de lo que el apóstol Pedro predicaba. Es el más corto de los 4 evangelios. El de San Lucas tiene 1140 frases, el de San Mateo 1068, el de San Juan 879 y el de San Marcos solamente 746. Son 16 capítulos llenos de narraciones muy vivas, gráficas, salpicadas de detalles interesantes. Se propone no dejar de narrar lo que contribuya a hacer más llamativa la narración. Allí, parece estar hablando un testigo ocular, se ha fijado en todo y lo repite con agrado. Es el reflejo de lo que San Pedro presenció y que le ha quedado grabado en su memoria. Se fija más en los hechos de Jesús que en sus discursos. Sus narraciones son agradables por lo frescas y espontáneas. Parece un reportero gráfico narrando lo que sus ojos vieron y sus oídos escucharon. Presenta atractivos cuadros, gestos, miradas, sentimientos de Jesús. Dicen los especialistas que el Evangelio de San Marcos, mientras más se estudia, más se convence uno de que quien lo escribió era un verdadero artista de la narración y que con este escrito contribuyó a que muchos millones de lectores se entusiasmen por la persona de nuestro amable Salvador. Un sabio afirmó que el Evangelio de San Marcos es el libro más importante que se ha escrito, pues parece que fue el primer evangelio que se escribió, y de él sacaron mucho material los otros 3 evangelistas. San Marcos tiene 104 pasajes y de ellos aparecen 93 en San Mateo y 85 en Lucas. De las 746 frases de Marcos, San Mateo reproduce 606 y copia el 51% de las palabras que emplea Marcos, que no se encuentran ni en Mateo ni en Lucas. Por eso es que el Evangelio de San Marcos es un libro verdaderamente importante. San Pedro llama a Marcos en sus cartas «Hijo mío», y San Pablo, cuando escribe a Timoteo desde su prisión en Roma, le dice «Tráiganme a Marcos, porque necesito de su colaboración». Dicen los antiguos historiadores que fue un compañero muy apreciado por los 2 apóstoles. A San Marcos lo pintan con un león, porque él era secretario de San Pedro, el cual dejó escrita esta frase: «Vuestro enemigo el diablo, como un león rugiente, da vueltas alrededor de vosotros, buscando a quien atacar». Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8.
y porque su evangelio empieza hablando del desierto y el león es considerado el rey del desierto. Dicen que San Marcos fue nombrado obispo de Alejandría en Egipto y que allá en esa ciudad fue martirizado por los enemigos de la religión un 25 de abril. La ciudad de Valencia, Italia, lo eligió como patrono y construyó en su honor la bellísima catedral de San Marcos. En honor de este gran santo, leamos de vez en cuando alguna página de su hermoso y tan amable y agradable evangelio, así aumentaremos nuestro amor a Jesucristo. Es por eso que hoy es el día de San Marcos Evangelista. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto podemos aprender de San Marcos? Este hombre que fue tan colaborador, este hombre que se importó tanto en que nosotros pudiésemos tener lo que se decía de Jesús, lo que Él hizo, el Evangelio de San Marcos. Uno de los evangelios más sencillos de leer, es un evangelio escrito para ti y para mí. Hoy es un día para que, imitando su vida, abramos la palabra de Dios, busque en la Biblia, busque el Evangelio de San Marcos y claro, lee un pasaje de Jesús. Te vas a enamorar de Jesús y vas a entender que tú también tienes algo que aportar a esta gran obra misionera. Empieza compartiendo la vida de San Marcos, empieza hablándole a tu familia de Dios, de Jesús, háblale de San Marcos, de que él escribió lo que se decía de Jesús, pero sobre todo también se dice que en su casa se celebró la Santa Cena y fue el Pentecostés. Qué hermoso es que tú y yo le prestemos al Señor nuestro corazón, es la mejor casa que podemos entregar en el día de hoy. Mis queridos hermanos y hermanas, eso es lo que a mí me enseña la vida de San Marcos. ¿Y a ti? ¿Qué te enseña? Recuerda, la vida de los santos es para aprenderla, para ponerla en práctica y para compartirla. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Écar. Bendecimos el nombre del Señor desde este espacio, tu programa Abba Padre. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, que se mantienen en sintonía con tu programa Abba Padre. En este día damos gracias a Dios por un nuevo día, damos gracias a Dios por su gran amor que se revela hacia cada uno de nosotros. Hoy invito a toda la familia que compone Abba Padre, a todas las personas que están en sintonía con este programa, especialmente a aquellas personas que están en tanta necesidad de Dios. El Señor ha puesto en mi corazón este tema que voy a compartir, que se titula Jesucristo nos revela la misericordia del Padre. Y quiero citar el evangelista San Juan en el capítulo 14, verso 6. Donde el evangelista nos dice, refiriéndose a Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, bendito es el Señor. Esta es la revelación, estas son las características, el mensaje divino que revela Jesús al pueblo judío. Y esta es la promesa del Padre que se nos revela a través de la persona del Hijo. Jesucristo es el rostro de la misericordia que nos revela el Padre. Jesucristo, siendo inocente, Él en su condición divina aceptó pagar el culpo, esa culpabilidad que yacía sobre cada uno de nosotros. Él, siendo inocente, aceptó tomar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Y es por ello, hermano, que vamos a irnos a la historia del plan de la salvación del hombre. Y vamos a citar Génesis en su capítulo 3, versículo 3 al 5, donde nos dice la palabra de Dios. Jesús vence esta gran mentira que anuncia Satanás a la mujer. Vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquen, es pena de muerte. Replicó la serpiente, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe que el día en que ustedes comieran de él,
se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Aquí vemos el inicio de cómo Satanás se introduce en la vida del hombre para destruir el plan de Dios. Y aquí podemos ver cómo el enemigo introduce una gran mentira a la mujer, que si desobedeciendo el mandato de Dios, desobedeciendo las palabras de su creador, seduce a la mujer para que comiera de aquel árbol que estaba prohibido comer. Y aquí podemos ver, hermano, una enseñanza trascendental en la vida de salvación del hombre y de la mujer. Porque Satanás específicamente inicia esta destrucción con la creación del hombre y seduce primero a la mujer. Número 1, la mujer representa un manantial de vida. La mujer es símbolo de vida en la persona de Cristo, porque ella tiene la autoridad divina que Dios la elige para procrear vida por gracia divina de Dios. Y es por ello, hermanos y hermanas, que esta gran mentira donde Satanás introduce el pecado en la vida del hombre a través de aquella seducción. Y aquí vemos cómo en el mismo capítulo 3 del Génesis, pero en el verso 15, cuando después de que Eva había comido del árbol prohibido, seduce a Adán, que también cae en el pecado de la desobediencia. Más adelante podemos ver en este pasaje bíblico que el mismo Dios le dice a la serpiente: pero a ti, refiriéndose al enemigo, una mujer te pisará el talón, refiriéndose que aquel pecado, que aquella caída del hombre no quedaría tirada en el piso, que el plan de Dios, que el propósito de Dios de salvación, de restauración, que ya estaba decretado sobre la vida del hombre, Yahvé Dios iba a continuar con aquel propósito. Y es aquí como vemos el inicio de que Jesucristo se nos revela desde esta palabra profética que anuncia el Padre, que una mujer le pisará el talón a la serpiente. Más adelante podemos ver el cumplimiento de este oráculo de Yahvé en Juan el Evangelista, cuando nos anuncia que nos llegará un Mesías. Y aquel oráculo se cumple cuando el evangelista San Lucas, capítulo 1, en el verso 26, el ángel del Señor se le aparece a la Virgen María y les da el anuncio de la salvación. Más adelante, hermanos, podemos ver cómo el mal es introducido por la desobediencia del hombre. No estaba en el propósito de Dios la introducción del mal ni el sufrimiento en la vida de la humanidad. Sin embargo, el hombre en su sana libertad toma la decisión y manifiesta acciones y algunas conductas que desagradan y son contrarias al propósito de Dios. Podemos ver más adelante, citando al profeta Jeremías, capítulo 31, versos 31 y 32. El profeta se refiere al pacto de la nueva alianza. Podemos ver que después de la caída de Adán y Eva, el pueblo de Dios viene vagando. El pueblo de Dios camina en un desierto. Está totalmente apartado de la gracia y necesita ser restaurado por Dios. Necesita reconciliarse con su Padre. El pueblo de Israel, en este episodio que nos narra el profeta Jeremías, capítulo 31, verso 31, demanda, exige renovar el pacto de alianza con su Padre. Vamos a leer lo que nos dice este pasaje bíblico. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pactaré una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarles de Egipto, cuando ellos rompieron mi alianza, y yo los hice estrago de mis pies. Oráculo de Yahvé.
Sin embargo, hermanos, aquí podemos ver que a raíz del pecado cometido por el pueblo de Israel se rompe esta alianza. Y una vez más, el pueblo de Dios está necesitado de que Dios les envíe una palabra, que Dios les envíe un mensajero que les anuncie la restauración de su pueblo. Y podemos ver que en el trayecto de la salvación del hombre y en toda la historia de la salvación, Dios se revela a la humanidad de una manera específica. Hay 3 momentos en la Biblia donde el poder de Dios, donde la manifestación de Dios es revelada al pueblo de Dios. En una primera etapa, es importante tomar apunte de estos 3 momentos gloriosos donde Dios se exhibe a su pueblo, donde Dios cumple sus palabras de liberación, de sanación, de restauración. La primera etapa, la primera fase en la cual Dios se revela a su pueblo es cuando Dios envía al gran profeta, a Moisés. Esto lo podemos ver en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 9. Aquí podemos ver, una vez que Dios llama a Moisés, cómo Dios exclama a Moisés y le dice: he escuchado el clamor y el sufrimiento de mi pueblo. He escuchado la aflicción. He escuchado cómo sus opresores provocan sufrimiento en mis hijos. Y he bajado para librarles. Bendito sea el Señor. Y esta promesa de salvación, de restauración en la persona de Moisés, Yahvé Dios revela su gran misericordia para con la humanidad. El Señor se revela a la humanidad con signos y prodigios portentosos, que a través de su mano poderosa liberta al pueblo de Israel. Y en esta primera fase donde Dios se revela a la humanidad, podemos ver un Dios que perdona, un Dios que no se hace indiferente ante el grito de un pueblo que está siendo oprimido. Y es importante prestar atención a este oráculo que el libro del Éxodo nos revela. Bendito es el Señor. Dios está atento al sufrimiento de su pueblo. Dios está ahí, hermano. Lo que pasa es que hay un tiempo que tiene que agotarse. Hay un proceso que tiene que llegar a su etapa final. Israel duró 40 años siendo oprimido por los egipcios. Israel duró todas esas décadas sufriendo, padeciendo, donde no podían disfrutar de sus cosechas, donde sembraban y sus opresores cosechaban. Pero este es el tiempo donde Yahvé Dios le habla a la humanidad, le habla a su pueblo. En esta fase, en esta etapa donde el mundo en su sistema global está siendo amenazado por la pandemia, el pueblo de Dios no puede quedarse rendido. El pueblo de Dios debe permanecer de pie. Revela el mismo libro del Éxodo en el capítulo 15 en adelante, verso 14, que estando el pueblo de Israel ante la amenaza, al frente la inmensidad de las aguas y la persecución egipcia, 600 jinetes con sus caballos, con todas las armas de los egipcios, estaban en persecución ante el pueblo de Israel. Pero quiero darte una buena noticia, hermano. Cuanto más grande sea la opresión que quiera destruirte, es cuando la mano poderosa de Yahvé viene en nuestro auxilio. Bendito sea el Señor. Porque revela esta misma palabra que Moisés, lleno de Espíritu Santo, le dice al pueblo: mirad bien esto que hoy le persiguen y esto que hoy les quita la paz. Porque esos opresores, esos sus enemigos, nunca más lo volverán a ver en nombre de Yahvé nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Y en esta primera fase de liberación, de restauración, Dios revela un rostro de misericordia para con el pueblo de Israel. Más adelante, en el Nuevo Testamento, se nos manifiesta el cumplimiento de la promesa del ungido, del enviado de Yahvé. El profeta Isaías, en su capítulo 11, nos habla de que del tronco, desde las raíces de Jesús, surgirá un brote y nos dará un Salvador.
se nos anuncia que pronto vendrá un libertador, que nacerá de una virgen, Jesucristo, el cual es el rostro que se nos revela la misericordia de Dios. Podemos ver, hermanos, cómo ante la presencia de Cristo en nuestras vidas, nuestras cadenas de hierro, las ataduras, las tumbas humanas del pecado que nos tienen impedido de gozar, de disfrutar la gloria de Dios, Cristo en su divina misericordia representándonos ante el Padre, utilizando las palabras anunciadas por el evangelista San Juan, capítulo 3, verso 16. Mas yo he enviado a mi Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Bendito es el Señor. Y ese es Cristo Jesús. Él es el enviado, Él es el ungido de Dios. Y en esta segunda fase de liberación, donde Dios revela su rostro de misericordia a la humanidad, Jesucristo se hace hombre. Las promesas dadas en el Antiguo Testamento nos anuncian que nos ha llegado el Mesías. Este hombre nacido de mujer, donde se cumple en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, en el verso 46. Esta palabra dada por el mismo Dios a la serpiente, que a través de esta mujer, de esta virgen, de esta mujer llena de gracia, con su sí le pisó el telón a la serpiente, con su sí abre las puertas de la redención a la humanidad. Y aquel Jesucristo, Hijo de hombre, lleno de Espíritu Santo por el don divino que se le ha sido concedido, el mismo Dios hecho carne, alabado sea su nombre, se nos manifiesta un libertador, una segunda manifestación portentosa del don divino, de ese gran amor que Dios nos revela. Y podemos ver que así como revela el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 4, Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Él asumió nuestra condición de pecado. Él se rebajó a sí mismo por amor a nosotros. ¿Cuán más grande señal de amor que nos revela Jesucristo, mis hermanos? ¿Acaso podemos nosotros exigir o pedir más de lo que ya se nos ha sido dado? Hermano y hermana, no hay por qué estar cabizbajo. Aún tenemos que mantener nuestras esperanzas. Jesucristo es la segunda manifestación portentosa del Padre. El Padre nos revela a su Hijo y viene a nosotros por amor, por pura misericordia. Nos anuncia San Pablo en Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Dios es rico en misericordia, pero el amor tan grande que nos revela, estando nosotros muertos a causa del pecado, Él tomó nuestros delitos juntamente con Cristo, por pura gracia, para llevarnos a la salvación eterna. Bendito es el Señor. Esta es la condición que Cristo adopta cuando Cristo dice sí al Padre y viene a pagar el precio por nuestros pecados y nos da vida juntamente con Él. Bendito Dios. El Señor quiere recuperar nuestra identidad. Jesucristo se nos revela como el único Hijo de hombre, nacido de mujer, bajo la unción divina del poder de Dios. Porque la sombra del Altísimo es la que se posa en el vientre de la Virgen y Jesucristo se hace hombre. Y en toda la historia de la salvación, específicamente a los 33 años, es que se revela su ministerio público. Y en esos 3 años de ministerio se nos revela un Mesías lleno de poder, un Mesías sobre el cual el poder de Dios actúa en él, un ungido de Dios que habla con autoridad al pueblo de Dios. Y estas características que lo identificaban a él como Mesías, revelaban al pueblo y Dios está con él, bendito sea su nombre.
Y ese mismo Cristo que nos vivifica junto con el Padre, con su sacrificio en la cruz del Calvario. En este momento, Él quiere recuperar nuestras vidas. Él quiere quitar de nosotros todas las ataduras, todas las herraduras de hierro que nos impiden avanzar. En este momento, por el poder de su sangre preciosa, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor deshace toda cadena en tu vida, hermano y hermana. Se rompen los pactos, se rompen las iniquidades del maligno, cuando en la persona de Eva quiso destruir el plan de Dios en la vida de la humanidad. Hoy el Señor nos recuerda que por su sangre y por sus llagas hemos sido curados y sanados en el nombre de Jesús. Hay un solo sacrificio. Hay un solo Cordero de Dios que fue inmolado. Cristo Jesús el Señor. Él, hermano, está cerca de los que sufren. Él no vino por los que estaban sanos. Él no vino por aquellos que estaban en la sinagoga o por aquellos letrados que conocían la ley. No, hermano. Jesucristo vino por ti y por mí, que somos pecadores. Él vino porque Él, siendo Dios en su gran divinidad, por el amor que el Padre se nos manifiesta en la persona de Cristo, Él vino porque había el Padre como Dios identificado, que por nuestra propia cuenta nosotros no nos íbamos a salvar. Es imposible para el hombre hacer las cosas que agraden a Dios. Con tu fuerza, con nuestras propias capacidades, no podemos abandonar la vida de pecado, el mundo de las ataduras, el mundo de la idolatría, el mundo de la perversión, de la depravación humana. Jesucristo enmudecido en el dolor por la humanidad. Él aceptó pagar la culpa que hoy a nosotros nos trae la paz, hermano. Nos sigue diciendo el libro del Deuteronomio, capítulo 4, en el verso 31. Porque Yahvé tu Dios es rico en misericordia, no te abandonará ni te destruirá. Escucha, hermano, Él olvidará el pacto cuando prometió destruirte, y por amor a su nombre renovará la alianza con el pueblo de Israel. Y esta nueva alianza se nos es concedida en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Jesucristo, hermano, hecho hombre, opta y toma el lugar que nos concede la salvación eterna. Y hoy, por el poder de la palabra de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre, hermanos, creemos que las ataduras del pecado, que todo arrastre ancestral que han detenido el propósito de Dios en tu vida, en este momento el poder divino de Dios te está tocando. Las cadenas de bronce, las cadenas, hermano, que te impedían avanzar, se convierten en este momento en cadenas de hielo que quedan deshechas por el poder de la sangre de Cristo. No hay poder infernal que pueda impedir que la gloria de Dios se manifieste a favor de su pueblo. La tercera fase donde Dios exhibe su promesa es con la llegada del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 1 y siguiente, donde estando la iglesia primitiva reunida, el Espíritu Santo de Dios se revela a los discípulos. La iglesia nace, una iglesia que se convierte en testigo. Una vez más se nos revela el rostro de la misericordia del Padre. Jesucristo promete en el evangelista San Juan capítulo 14, verso 16. No los dejaré huérfanos. Mi Padre les va a enviar otro protector. Y esta promesa se cumple en Hechos capítulo 2 con la llegada del Espíritu Santo. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. En este momento, hermano, quiero invitarte a que tú te sigas dejando guiar de este amor inmenso que el Padre nos revela. En este momento, hermano, quiero orar en el nombre poderoso de Jesús por tantas familias que han perdido la esperanza.
por los que están oprimidos, por los que están presos, por los que están en cárceles, aquellos que están privados de libertad, para que el poder de la sangre preciosa de Cristo les liberte y rompa sus cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Oh Jesucristo, tú que eres el camino, la verdad y la vida. Mira este pueblo que se postra ante tu presencia. Toca por tu inmenso amor, toca a los que están enfermos. Mira cuántas personas padecen de enfermedades catastróficas. En este momento los que están sufriendo de cáncer, por tu sangre y por tus llagas, tócale, Jesús. Deshace por tu palabra, Señor Jesucristo, toda célula cancerosa en la vida de todos aquellos que en este momento por fe y por tu palabra están creyendo en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Sana la tierra, Señor. Ten misericordia de este virus que se propaga día tras día y destruye vidas. Destruye tu creación divina. Que tu soplo divino, que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe y que cada día demos testimonio de que la misericordia del Padre está con nosotros y opera a favor de nosotros. Bendito es el Señor. Dios te siga bendiciendo, hermano. Permanece lleno de la presencia de Dios. Te invito a continuar en sintonía con este tu programa Abba Padre. Bendiciones, hermanos y hermanas, aquí ustedes siempre atentos a tu programa Abba Padre Internacional. Con ustedes su hermano, su amigo, su servidor René García, en este espacio Creciendo Contigo. Para crecer, para desarrollarnos, hay un valor del que te quiero hablar, un valor que tenía nuestro Señor Jesucristo, un valor que todos los líderes, las personas grandes y maduras siempre practican, y es el valor de la escucha. Escuchar. De hecho, el Señor siempre en su palabra nos lo repite constantemente y podemos leer en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 en adelante, dice: escucha, Israel. Cuando te digo escucha, Israel, pon tu nombre, yo pongo el mío. Escucha, René, pon el tuyo. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Nos invita la palabra de Dios a escuchar. Recordemos cómo Jesús en cada encuentro con hombres, con mujeres, con grupos de personas, siempre escuchaba atentamente, con todo su ser, lo que le planteaban, lo que le preguntaban, lo que le decían. Porque escuchar es un acto de amor. Si tú valoras el escuchar y te enfocas completamente, pones tu atención en la otra persona, vas a regalar comprensión. Y todos tenemos una necesidad bien básica. Eso sana, evita depresión, evita ansiedad, hace que el otro se sienta seguro. La más básica de todas las necesidades humanas es la necesidad de comprender y ser comprendido. La mejor forma de comprender a las personas es escuchándolas. La mejor forma de sentirnos comprendidos es experimentar que nos escuchan. Así que vamos a darte algunas ideas sobre el don de escuchar, lo importante que es escuchar. Escuchar es una habilidad que se practica. Fíjate que tenemos dos oídos y una boca. ¿Por qué? Porque es más importante escuchar que hablar. Entonces, escuchar es una de las habilidades importantes en la comunicación y debes desarrollarlo para tú poder tener mejores relaciones interpersonales, tú poder influir, persuadir, inclusive evangelizar y llevar la buena nueva. Utilizamos esta capacidad todos los días y lo damos por sentado. Muchas veces creemos que lo hacemos bien y nosotros podemos, desarrollando esta habilidad, tener un gran impacto, un gran cambio en nuestras vidas. Lo que escuchamos nos puede influir en nosotros, en nuestra relación con los demás y en nuestra percepción de la realidad. Nos ayudará a ser mucho más objetivos. Las malas habilidades de escucha, de comunicación, son la causa por la que nosotros tenemos muchas veces conflictos, divisiones,
rupturas emocionales y profesionales. Así que escuchar es clave en tu comunicación. Nosotros debemos de aprender a interpretar a las personas que nos rodean y también dar a comprender nuestras necesidades. Así que es importante cuando hablamos en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad, con mis vecinos, con mis amigos, es muy importante, y sobre todo cuando hablamos con nuestras parejas, con nuestros hijos. Así que nuestro cónyuge, las personas con las que vivimos, necesitan que nosotros lo escuchemos. Hoy en día es un reto, vivimos una vida muy agitada y por eso muchas veces no tenemos tiempo para escuchar. Tenemos que dejar de lado nuestras distracciones internas, externas, muchas cosas, andar muy rápido, hablar desde lejos sin mirarnos a los ojos, sin mirarnos a la cara. Entonces es importante, para poder escuchar y ser más efectivos, desarrollarnos en esta habilidad para poder influir, persuadir y negociar. Así que escuchar afecta a tus logros, afecta a tus relaciones. Muy importante es tú estar consciente de los beneficios de practicar este valor tan hermoso, tan humano, que requiere tanta humildad. Cuando nosotros escuchamos a los demás, le estamos mostrando respeto por su vida, por su tiempo, por lo que tiene el otro que darme. Dejamos de ser nosotros el centro del universo, de creer que nosotros siempre tenemos la razón y que como vemos la vida es la verdad. Todo el mundo tiene algo que decir y es muy difícil que una persona no tenga algo de valor o algo que enseñarte cuando tú interactúas con ellos. Cuando tú escuchas al otro, el otro va a estar dispuesto a escucharte, se van a bajar las tensiones y va a haber frutos y cambios que tú y yo no nos habíamos podido imaginar. Los padres a veces tendemos a dar muchos sermones, a dar mucho, a hacer cantaletas, a repetir reglas y normas, y a veces hay que preguntarle a ese adolescente, a ese hijo, a esa hija, ¿qué te motiva? ¿Qué tú quieres, mi hijo? ¿Cómo te sientes en la casa? ¿O por qué te gusta este amigo, esta amiga? ¿Por qué oyes esta música? ¿Por qué no quieres practicar la fe? Hay que escucharlo sin interrumpirlo. Entonces, los beneficios de practicar la buena escucha, este valor es que estableces un respeto mutuo con las personas que son parte de tu vida. Cuando valoras a los demás, le demuestras que los valoras tanto a ellos como a su punto de vista. Cuando te detienes para hacer un esfuerzo y escuchar lo que ellos te dicen, esto va a producir lealtad y confianza. ¿Cuántos hijos, cuántas personas vienen a mis consultas como psicólogo diciéndome que no se sienten escuchados, que no tienen una voz? Otro de los beneficios es que desarrollas habilidades para resolver conflictos y diferencias. Inclusive situaciones con personas explosivas con frecuencia se pueden suavizar cuando tienes la oportunidad de escucharlos. Aprende también en la medida que buscas y escuchas el valioso conocimiento de otras personas. Ganas influencia sobre las personas porque ellas saben que te importan, cómo se sienten y lo que piensan, y creas un ambiente positivo en el cual se puede crecer, disfrutar y aprender a amarse. El amar necesita un espacio. Te voy a dar 5 pasos importantes para que lo pongas en práctica a partir de hoy mismo, con tus hijos, en tu trabajo, con los tuyos, en la iglesia, en los servicios, en los ambientes deportivos, en todos los espacios donde tú interactúas. Haz este ejercicio. Primer paso, escucha con mente abierta. Hay que estar preparado para escuchar y considerar todos los aspectos de un tema. Hay diferentes opiniones. Inclusive nosotros los creyentes debemos escuchar a los que no creen. Cuando se sientan escuchados, es muy posible que ya luego de manera humilde se presten a prestar atención a las razones de nuestra fe. Escucha con mente abierta, sin querer vencer, sin querer contestar, sin querer derrotar o humillar al otro. Lo segundo es, deja todo lo que estás haciendo. Haz contacto visual y participa plenamente. Deja los emails, la computadora, el teléfono, las redes sociales, el estar haciendo cosas mientras conversas. Regala tu cuerpo, tu mirada, tu atención plena. Escucha activa. Regala a la persona todo ese espacio cuando hables.
Escucha de manera objetiva. Tercer punto, cuando abordas un tema, ve sin prejuicios. Crea confianza, así vas a tener una comunicación abierta y honesta. Cuando el otro no se siente ya prejuzgado o que ya tú tienes un dictamen sobre ellos. Cuarto punto importante, cuarto paso a seguir en la buena escucha es: haz preguntas. Asegúrate de comprender lo que te están diciendo. Evita malos entendidos o tú asumir antes del tiempo. Entonces resume, parafrasea lo que la otra persona y hazle sentir que tú lo escuchas. Lo que quisiste decir fue esto, o sea que de esta manera tú crees que lo podemos hacer mejor. Y el quinto paso, evita la tentación de estar pensando en lo que vas a decir después. En lugar de esto, presta atención a todo lo que dice la otra persona antes de formular tu respuesta. Te pregunto, ¿cuánto te darías del 1 al 10 en la habilidad y en el valor de la escucha? Responde, donde 1 es muy malo escuchando y 10 es muy bueno. ¿Qué beneficios, según lo que te dije, te traería mejorar en esta área, en este valor? ¿Qué beneficios le daría a tu vida y a los tuyos? Piensa en una persona cercana, un amigo, alguien que admires, que tenga esta cualidad, que tú sientas que tiene el don de escuchar. ¿Qué es lo que más admiras de esa persona? Y te pongo a que seas concreto. Pon una acción específica, escribe que tú vas a llevar a cabo para aprender a practicar el don de la escucha. Ponle día, fecha y hora y ve a escuchar. Que Dios te bendiga. Yo siempre te quiero escuchar y quiero que tú me escuches. Y nos vemos en un próximo encuentro de Creciendo Contigo dentro de tu espacio Abba Padre Internacional. Hemos llegado al final de este programa el día de hoy, esperando que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Me alegro de que muchos nuevos suscriptores estén junto con nosotros, más personas se van agregando cada vez más. He escuchado muchos comentarios de ustedes que les encanta el programa, que los ven, que son fieles a ello, gente que me topo en la calle y me dicen: el programa va padre. Qué bueno que llega a cada uno de ustedes y que es un canal de bendición. Queremos seguir dándote este contenido, queremos seguir llevando esta buena nueva a todo lugar. Así que sigue orando por nosotros para que podamos mantener este programa en fidelidad al Evangelio y que podamos seguir llegando a más lugares. Contamos con tu oración. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Bendiciones para todos.